le voy a poner en rojo y voy a tomar un I entre 1 y N, arbitrario y fijo. En toda la demostración que voy a hacer, este I no va a cambiar. Es muy importante, lo voy a tener fijo y de hecho lo estoy escribiendo con color rojo para enfatizar. Y ya lo tomé, lo fijo y hasta voy a reservar la letra I en toda mi demostración para este número natural que acabo de tomar. Entonces, fíjense ustedes, para este definimos la función de condominio, las matrices de tamaño n por n, con entradas en el campo F, y contradominio el campo F de la siguiente manera. La imagen de mi matriz A bajo la función D mayúscula va a ser la siguiente. Va a ser -1 a la I más 1, ahorita cambio de color porque quiero enfatizar, a subíndice 1 y luego le voy a poner I, F, de A1I más así me voy, N sumandos, y aquí voy a usar el color rojo para enfatizar el I que yo tomé de forma arbitraria y ahora fija. Y fíjense ustedes, esta fórmula nos va a acompañar en toda la demostración. Fíjense ustedes, comenzamos con nuestra matriz A, de tamaño n por n, y dijimos cada vez que tomas R y S, mayores iguales que 1 y menores iguales que n, tú sabes quién es este elemento del campo F, porque por hipótesis ya está definido. Entonces comenzamos con un I y definimos esta función D mayúscula cuando tomamos A de tamaño n por n, le estamos asignando este elemento del campo F. ¿Cómo lo estamos calculando? Si se fijan ustedes, muchachos, bueno, estoy poniendo -1 a la I más 1. Ok. Pero enseguida, fíjense ustedes que estoy tomando el primer elemento de la columna y-ésima de mi matriz A. Y estoy haciendo el producto de ese elemento por la imagen de la submatriz que yo obtengo de A al omitir el primer renglón de A y la y-ésima columna. Esto que está aquí está definido por hipótesis de inducción, por eso es que hicimos esta observación antes. El siguiente sumando
sería -1 a la I más 2, A minúscula subíndice 2I, que viene a ser el segundo elemento de la yésima columna, por la imagen de la submatriz A2I. Y así nos vamos hasta el último, sumando. Si se fijan ustedes en la fórmula para definir la función D, estoy empleando todos los elementos de la columna yésima de A y estoy trabajando con submatrices de mi matriz original, que las voy formando a través de ir omitiendo primero el primer renglón, yésima columna de A, segundo renglón de A, yésima columna de A, etcétera, hasta tener el enésimo renglón. Y de esta manera estoy definiendo esta función D y vamos a demostrar que D cumple las propiedades, las 4 propiedades que tenemos anteriormente. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? No, profesora. Bueno, bien, entonces veamos que nuestra función D cumple de 1, de 2, de 3 y de 4. Manos a la obra. Entonces, con D subíndice 1. D subíndice 1 nos decía que si tú tienes una matriz de tamaño n por n, donde 2 renglones consecutivos son iguales, entonces la imagen bajo la función, en este caso la función D mayúscula, tiene que cumplirse, que es 0. Entonces, manos a la obra. Entonces, fíjense, aquí tengo mi matriz, n por n, con la notación por renglones. Tomemos un K entre 1 y n menos 1. Y suponemos que el renglón késimo de A es igualito al renglón K más 1. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar, aquí lo voy a poner, que la imagen de A bajo nuestra función es 0. Bueno, entonces fíjense, voy a tomar un J entre 1 y n distinto de K y también distinto de K más 1. Lo tomo así porque me voy a fijar en lo siguiente. En la matriz AJ y bueno, ¿quién es la matriz AJI? Es la matriz que resulta suprimirle a mi matriz original A el Jésimo renglón y yésima columna. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, como el J no es K y tampoco es K más 1, yo no he quitado los 2 renglones consecutivos de A que yo sé que son iguales. Por lo tanto, yo afirmo lo siguiente, que esta matriz es una matriz n-1 por n-1 con 2 renglones consecutivos
iguales. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de escribir en azul? No, ¿por qué? Bien. Entonces, ¿quién está hablando? Kevin, Kevin. Vamos a aclarar a Kevin. Fíjate, Kevin, yo tomé mi matriz A. Aquí está. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que el renglón késimo, vamos a suponer que es este. Y el que sigue son iguales. Esa es mi hipótesis. ¿Hasta aquí estás de acuerdo, Kevin? sí, ya me di cuenta por qué. Bueno, entonces fíjate, ahora yo estoy tomando un J que no es K ni tampoco K más 1 y formo esta matriz a través de la matriz A. ¿Cómo la formo? A la matriz A le quito el renglón Jésimo, pero como J es distinto de K y distinto de K más 1, estos que estaban aquí no los toco. ¿Estás de acuerdo? Entonces, AJ pues tiene que ser este o algo aquí abajo, si es que hay algo. Pero estoy segura que no estoy tocando ni este ni este. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ese me lo vuelo y también la yésima columna. Por lo tanto, esta matriz que es de tamaño n-1 por n-1, porque le quitas un renglón, el jésimo y una columna, la yésima, pues va a tener dos renglones consecutivos iguales. ¿Estás de acuerdo? sí, Bien. Para todos es correcto lo que estoy diciendo, ¿está claro? Si no, lo vuelvo a repetir. Sí, maestra, a mí me quedó claro. Muy bien. Sí, a mí igual. Entonces, fíjense, jóvenes, de lo que acabo de escribir en azul, como yo voy a aplicar mi hipótesis de inducción, acuérdense que mi hipótesis de inducción nos dice que esta función f que ya tengo definida para todas las matrices de tamaño n-1 por n-1 cumple las propiedades 4 de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, por la propiedad de 1, que la cumple la propiedad, la función f, la imagen de esta matriz, ¿a qué será igual, jóvenes? 0. Perfecto. Eso es por hipótesis de inducción. Acuérdense que esta matriz ya es de tamaño n-1 por n-1. ¿Para todos es claro? Sí, Bueno, entonces ahora ayúdenme con la fórmula que tienen en su cuaderno. Fíjense, esta fórmula, ¿a qué es igual? A la suma desde L igual con 1, lo voy a poner ya de manera abreviada, desde L igual con 1 hasta N, ¿de quién? De menos 1 a la I más L. A subíndice, ¿quién? LI, F, ¿de quién? A, L, I. Perfecto. Ahora bien, muchachos, fíjense que quedamos que era igual con 0 para L distinto de K y
y L distinto de K más 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, de los n sumandos que tenía en la fórmula que acabamos de escribir aquí arriba, pues solamente me van a quedar dos, el sumando K y el sumando K más 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces esto me queda como menos 1 I más K, AKI, F, AKI, más el sumando K más 1, que sería menos 1 a la I más K más 1 A subíndice K más 1 y F de A K más 1 y. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahora vámonos aquí despacito. Fíjense ustedes cómo es A subíndice KI con A subíndice K más 1i. ¿Cómo serán estos elementos? Son iguales, ¿no? Perfecto. Son iguales. Porque acuérdense que por hipótesis, los renglones A subíndice K y A subíndice K más 1 son iguales. Ahora la pregunta es, esta submatriz es la que resulta de quitarle a A el renglón késimo, columna yésima. Yo digo que es igualita a esta. ¿Están de acuerdo en eso o no? Sí. Bien. Pero entonces, de la fórmula que tengo hasta abajo, voy a borrar esta de acá arriba. Entonces, fíjense, vamos a modificarla y entonces de A me queda como menos 1 a la I más K. A subíndice KI. F de A subíndice KI más es menos 1 a la I más K más 1. Y fíjense, en lugar de poner por esta fórmula que tengo aquí, le voy a poner AKI. Y luego es F de AK más 1I. Pero por lo que yo tengo aquí, yo puedo poner AKI. Ah, pues entonces fíjense qué bonito. Este y este son iguales. Y aquí yo tengo menos 1 al exponente I más K. Y aquí lo tengo al exponente I más K más 1. Entonces, si este es par, aquí me queda como 1. Y por lo tanto, este aquí me queda como menos 1 y viceversa. Por lo tanto, esta suma es igual ¿con quién? 0. Perfecto. Es lo que queríamos demostrar. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, nuestra función de mayúscula en efecto cumplió la propiedad de 1. Vámonos a la propiedad de 2. Bueno, voy a cambiar de lámina, pero recuerden en cualquier momento. Ahí. Y bien, vámonos con la propiedad de 2. Fíjense ustedes, aquí vamos a tomar un escalar. Acuérdense que tenemos nuestra matriz A de tamaño n por n. La escribo en notación
de renglones y definimos una matriz B de tamaño n por n de la siguiente manera. La voy a tomar con notación de renglones. Y esta matriz va a estar definida de la siguiente manera. Fíjense ustedes, vamos a tomar un J fijo entre 1 y n. Y esta matriz es de tal suerte que su renglón B subíndice L va a ser igual al renglón A subíndice L y L es distinto de J. De otra forma, si L es igual con J, ese renglón va a ser R por el renglón AJ. Y eso es para todo L entre 1 y N. En otras palabras, la matriz B que acabo de definir tiene todos sus renglones correspondientes iguales a los de a excepción del renglón JS. El renglón Jésimo de B es lo que resulta de multiplicar el renglón Jésimo de A por el escalar R. ¿Todo mundo entiende quién es la matriz B? Sí. Bueno, ¿qué queremos demostrar, muchachos? Queremos demostrar lo siguiente. Veamos que la imagen de la matriz B es igual a R por la imagen de la matriz A. Eso es lo que nos pide la propiedad 2. Bueno, entonces fíjense, voy a cambiar de lámina. Yo digo lo siguiente. Inciso A. Yo digo que se cumple lo siguiente. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de demostrar? De escribir, perdón. B. ¿Quién es la matriz B? Es una matriz n por n, tal que todos sus renglones son iguales a los de A. Por AJ. Es decir, yo tomo todos los elementos del renglón Jésimo y los multiplico por R. Por lo tanto, yo digo, ¿quién es esta matriz? La matriz que resulta de suprimir el renglón Jésimo de B y su columna yésima. ¿Quién es esta matriz? La matriz que resulta de suprimirle a
su renglón jésimo, columna yésima. Bueno, entonces fíjense, cuando yo digo BJI, le estoy quitando el renglón que tiene de diferente con la matriz A. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Por lo tanto, las submatrices tienen que ser iguales. Ahora bien, ¿cómo es la entrada BJI? Es esta. Pues es R veces la entrada a JI de A. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Entonces, tengo ese primer inciso, lo guardo, cambio de lámina y hago otro segundo inciso. Fíjense ustedes. Ahora voy a tomar un S entre 1 y N diferente de J. Y me voy a fijar en lo siguiente. Me voy a fijar en la imagen de la matriz que resulta de suprimir el renglón S de B y su columna y S. Fíjense, como S es distinto de J, yo no le he quitado el renglón Jésimo, que es un múltiplo del renglón Jésimo de A. Entonces, por hipótesis de inducción, yo tengo que esto es igual a R veces la imagen bajo mi función F de esta submatriz. Esta es una matriz de tamaño n-1 por n-1. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profesor. Además, gracias, además, cuando yo tomo esta entrada, como S es distinto de J, es igualita a esta entrada. Porque acuérdense que la matriz B tiene todos los renglones iguales a los de A, excepto su jésimo renglón, que es R veces el renglón jésimo de A. Por lo tanto, como S es distinto de J, pues A subíndice S es igual a B subíndice. A subíndice SI es lo mismo que B subíndice SI. Bueno, entonces ahora voy a unir A con B. Voy a cambiar de lámina para tener mucho espacio. Y entonces, muchachos, ayúdenme a calcular esto. Fíjense, esto es de -1 a la I más L, B subíndice LI, F de B subíndice LI. Pero yo voy a modificar esta fórmula de la siguiente manera. Fíjense ustedes, para que me quede más bonito, voy a extraer aquí, de aquí, el sumando jésimo. Entonces, digo, L puede ser 1 hasta N, excepto J. Entonces, como me falta un sumando, lo voy a poner aquí. ¿Están de acuerdo en cómo escribí la fórmula? Sí. Ahora, por favor, gracias, ayúdenme con los incisos A y B que hicimos anteriormente.
Fíjense ustedes, todos estos que cumplen por el inciso B anterior, porque L es distinto de J. Ayúdenme. Aquí yo pondría la suma desde L igual con 1 hasta N, de menos 1 a la I más L. Y ayúdenme. ¿Quién es B subíndice LI según el inciso I cuando L es distinto de J? Según el inciso B, perdón. Sería A subíndice LI. Gracias. Y F de B de LI es igual a ¿quién? F de A LI. Perfecto. Y ahora me sigo con este sumando. A la I más J, si esta es correcto. A ver. No, Es que F de B subíndice LI no es F de A es, subíndice LI, ¿no? no, es quién, me dice, por favor. Es R por F de A subíndice LI. Aquí me faltó un R, ¿verdad? Sí, Muy bien, gracias. Y enseguida, ahora sí, es por el inciso A, ¿cómo modificó este muchacho? Por el inciso A. ¿Eso es igual a quién? B cambia subíndice. BJI, se cambia por RAJI. Perfecto. Y luego sigue F de quién? De A subíndice JI. Perfecto. Lo último que acabo de escribir es lo que hicimos en el inciso A. Pero fíjense, aquí tengo R que multiplica cada uno de los n-1 sumandos y aquí tengo un R. Lo puedo sacar y ahora sí, puedo decir lo que es la suma desde L igual con 1 hasta N de menos 1 a la I más L. Fíjense, aquí tengo este sumando a LI F de A LI. ¿Están de acuerdo, muchachos? Y entonces esto simplemente me queda R de A. ¿Dónde comenzamos y dónde terminamos? Y tenemos lo deseado. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Vámonos ahora a que se cumpla la propiedad de subíndice 3. Cualquier comentario, por favor, me lo hacen y aclaramos cualquier duda. De subíndice 3. Bueno, otra vez tenemos nuestra matriz escrita a través de sus renglones. Ahora vamos a tomar una matriz M, una matriz renglón. La definimos así. Esta es una matriz renglón M1 y como es matriz, no le pongo comas. Esta es una matriz de tamaño 1 por n. Y bueno, también tomamos un K entre 1 y n fijo. A través de estos vamos a definir las siguientes matrices, más bien. Definimos este par de matrices. De una vez las voy a tomar en notación de renglones.
y la matriz C. Bueno, ¿cómo van a estar definidas esas matrices? Fíjense ustedes. Para L entre 1 y N, el renglón L de B va a ser igual al renglón L de A si L es distinto de K. De otra manera, va a ser la suma del renglón K'ésimo de A con la matriz renglón M. ¿Cómo va a ser la matriz C definida? Su renglón elésimo va a ser igual al renglón elésimo de A si L es distinto de K. De otra manera va a ser M. Entonces, fíjense, la matriz B, todos sus renglones son iguales a los de a excepción del renglón K'ésimo. El renglón K'ésimo de B es la suma de A subíndice L con la matriz renglón M. Los puedo sumar porque son ambas matrices de tamaño 1 por n. La matriz C también tiene todos sus renglones iguales a los de a excepción del renglón K'ésimo. El renglón K'ésimo son los elementos que constituyen la matriz M. ¿Se entiende cómo están definidos? Sí, Sí, maestra. Queremos ver, gracias. Queremos ver, para que se cumpla la propiedad de 3, que la imagen de mi matriz B es la suma de la imagen de mi matriz A con la imagen de mi matriz C. Eso es lo que queremos demostrar. Eso es lo que nos dice la propiedad de 3. ¿Sale? Bueno, entonces, pues manos. Fíjense ustedes, vamos a irlo haciendo pedacito por pedacito para ir entendiendo y luego armamos el rompecabezas. Otra vez. Analicemos qué sucede si yo tomo, voy a ponerlo antes acá, porque lo voy a usar en todo. Voy a tomar un J entre 1 y N. Y lo que quiero hacer es encontrar quién es B subíndice JI F de B subíndice JI. Yo quiero saber quién es ese. Bueno, pues vámonos por partes. ¿Qué sucede si el J que yo tomé resultó ser K? Es decir, voy a trabajar con el renglón en el cual difiere la matriz B, la matriz C de la matriz A. Muy bien. ¿Eso qué implica? ¿Me podrían ayudar diciéndome quién es BKI? Según cómo definimos los renglones de la matriz B, ¿me podrían ayudar diciendo quién es BKI? ¿Quién es el renglón K'ésimo de B?
¿Cómo lo definimos? Ustedes tienen la fórmula. Como la matriz AK más M. Ajá. Voy a decirlo así, como la suma de las matrices renglón a subíndice K más N. Muy bien. ¿Quién es BKI? La iésima entrada de este. BKI es la iésima entrada de este. Por lo tanto, ¿quién me ayuda y me dice quién es BKI? ¿Es quién? A ver, les doy una ayudadita. Es AKI más MI. Perfecto. ¿Todo mundo está de acuerdo en lo que me acaba de dictar su compañero? Sí, profesora. Y gracias. Y díganme, por favor, ¿quién será la submatriz que yo obtengo al suprimirle a B su késimo renglón y ésima columna? ¿A qué será igual esta submatriz? Le estoy volando a B el késimo renglón. Fíjense cómo son los renglones de B. Todos son igualitos a los respectivos renglones de A, excepto el késimo, pero le estoy volando lo que difiere de A. Entonces, ¿a qué será igual esta? A AKI. Perfecto. Porque le estoy quitando lo que no tienen en común. Bien. ¿Todo mundo está de acuerdo en lo que acabo de escribir en el inciso A? Sí, profesora. Bien. Vámonos al otro pedacito. J distinto de K. Muy bien. Entonces aquí no le voy a volar lo que difieren, ¿verdad? Entonces ahí voy a ser más cuidadosa. Fíjense ustedes. Voy a definir la matriz M' de la siguiente manera. Voy a poner todos los elementos de la matriz M. Y como voy a trabajar esto, aquí permítanme ponerle I. Es la entrada I. Acuérdense que ese I para nosotros es muy especial porque desde el inicio de la demostración nosotros fijamos ese I. Bueno, ¿quién es M'? Va a ser M, pero volándome su iésima entrada. ¿De acuerdo todos? M' es M, pero yo le quito la iésima entrada. Con un tache se lo estoy quitando. Y por lo tanto, lo renumero y esto lo voy a poner así. Y como ya le quité el iésimo, entonces aquí al renumerarlo, ya voy a tener n-1 elementos. Por lo tanto, esta va a ser una matriz de tamaño 1 por n-1. Como ejemplo, imagínense que M es esta matriz. 1, 6, 7, menos 1, 0, por decir algo. Que es una matriz de tamaño 1 por 5. Y que el J que yo tomé es 3. Ah, pues quiere decir que me estoy volando el 7. Entonces, ¿quién es M'? M' entonces ahora es 1, 6, menos 1, 0. Y fíjense, originalmente este era el elemento M1, este era el elemento M2, este era el elemento M3, M4 y M5. Por lo tanto, ahora este es el elemento M1', M2',
M3', ¿verdad? Como me volé el tercero, ahora el cuarto anterior es el tercero. Por eso es que cambio de notación. Le pongo primas porque ya me volé uno de ellos. Cambio los subíndices. Entonces, ¿se entiende quién es M', jóvenes? Sí, ¿Ok? Voy a cambiar de lámina. Entonces, estamos en el inciso B. Y ya tenemos aquí definido quién es M'. Aquí está. Bueno, entonces fíjense, por otro lado, yo tomo la submatriz AJI, que resulta de quitarle a la matriz A su renglón jésimo y yésima columna. Bueno, entonces, profesora, sí, arriba le debió de poner en la última entrada M subíndice N-1', ¿no? muchísimas gracias. Sí, porque son N-1 entradas. Muchísimas gracias. Y aquí, como ya le volé un renglón y una columna, voy a tener una matriz que tiene N-1 renglones. Y la escribo así. Ahora bien, fíjense ustedes. Voy a poner esto aquí. Yo por aquí estoy trabajando con el renglón JS. El K que yo tomé, acuérdense que lo tomamos distinto. Estamos en el caso en que J es distinto de K. Por lo tanto, podría yo tener dos casos. Que el K fuera antes que el J. O que el K fuera después del J. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Fíjense. ¿Qué sucede si el J que yo tomé está antes de K? Entonces quiere decir que en el momento en que yo me vuelo el Jésimo renglón, esta nueva matriz BJI va a ser igual a esta. Cuando yo trabaje con el renglón Késimo, este va a ser, yo lo voy a, perdón, el renglón Jésimo, este va a ser A', K-1 más M'. Aquí me está sirviendo el M' porque estoy sumando el renglón A'K-1, que es de tamaño 1 por N-1 con M'. Entonces, eso tiene sentido. A N-1'. ¿Y quién es CJI? Le estoy volando el Jésimo renglón y entonces esto queda como C1'. C. Bueno, no, pero ya no le voy a poner C, sino quién es esa. Esa en realidad es M'. Y aquí también le voy a poner A1'. A N-1'. Ahora, ¿en qué lugar va este? Lugar K-1. Eso es si J es menor que K. Ahora, ¿qué sucede
si el K que yo tomé es menor que J. Ah, bueno. Entonces, pero antes de escribir para que de una vez aplique yo mi hipótesis de inducción, y por hipótesis de inducción, ¿qué vamos a tener? Que BJI, F de BJI, al ser JI una matriz de tamaño n-1 por n-1, aplicando hipótesis de inducción, esto va a ser igual a AJI F de mi matriz AJI más F de mi matriz CJI. Aquí estoy aplicando la hipótesis de inducción. Para el caso J menor que K. Bueno, ahora, ¿qué sucede si estoy en este caso? Voy a cambiar de lámina. Caso B2. Bueno, pues entonces BJI, le estoy volando el J-ésimo renglón a B y Y-ésima columna, y por lo tanto esto me queda como A1', AK', más M', ¿verdad? Porque así está definido ese renglón en el que difiere, y aquí me queda como AN-1', porque ya es una matriz de tamaño n-1 por n-1. ¿Y qué pasa con CJ'? Con CJI, perdón. Entonces, su primer renglón va a ser A1', y en el lugar K-ésimo vamos a tener esto. Y este es el lugar K-ésimo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Ah, bueno, entonces BJI por F de BJI, aplicando hipótesis de inducción, esto va a ser igual a AJI en lugar de BJI por F de AJI más F de CJI, ¿verdad? Eso lo tenemos por hipótesis de inducción. Ahora juntamos el caso A, el caso B con sus dos incisos, B1 y B2. Voy a cambiar de lámina. Y entonces vamos a tener esta fórmula. Vamos a tener la fórmula de DB, va a ser la suma desde L igual con 1 hasta N de A L1, pero lo voy a tomar en dos casos. Voy a separar un sumando, que es el K-ésimo, donde tenemos problemas, y entonces aquí nos queda, por el inciso A, esto nos va a quedar igual a L, I, aquí sí, ¿verdad? Estoy comiendo el I, a L, I, F de A, L, I,
más F de CLI más, y ahora vámonos con el sumando késimo. Entonces, esto va a ser igual más, nuestro sumando késimo va a ser, me falta aquí el menos 1, a la cama sí. En el otro también falta, ¿no, profesora? En la suma. Sí es cierto, aquí me faltó. Aquí es menos 1 a la L más I, ¿verdad? Gracias. Aquí es AKI, es que con tantos subíndices. Y luego, ¿qué ponemos aquí? Este sería más M, ¿ya? ¿Verdad? F de A, KI. ¿Y esto a qué es igual? Ahora ya lo juntamos y esto va a ser igual. Fíjense, me quedo con este, que va multiplicándose con este. Y después nos fijamos en este con este, ¿verdad? Y entonces eso nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda la suma desde L igual con 1 hasta N de menos 1 a la L más I a LI. Y pongo este, ¿verdad? Ya no le quito L distinto de K. Lo voy a meter ahí. F de quién? De ALI. Meto también el caso L igual con K más. Ahora aquí nos quedaría la suma desde L igual con 1 hasta N de menos 1 a la L más I. Y aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría C subíndice, LI, lo quiero poner así, en lugar de ponerle ALI, lo estoy cambiando por C subíndice LI, que coincide con ALI. Su término késimo es M por F de CLI, ¿verdad? Ese es el que me conviene. Claro, C subíndice KI es lo mismo que A subíndice KI. Y finalmente esto sería DDA más DDC, que es lo que queríamos demostrar. Aquí comenzamos con DDB y terminamos con esto. Y esa es la propiedad de 3. Ahora finalmente ya nada más nos queda la propiedad de 4. La propiedad de 4 lo que nos pide es demostrar que la imagen de la matriz identidad de tamaño n por n, eso es igual con 1. Entonces voy a cambiar de lámina y nos vamos con D4. Entonces, fíjense, vamos a tomar la matriz identidad de la siguiente manera. No voy a usar la letra I minúscula porque ya la tengo reservada. Entonces, permítanme escribirlo así, como X, PQ. Esta es una matriz de tamaño n por n y es la matriz identidad. Por lo tanto, ¿quién es X subíndice PQ? Es 1 si P es igual con Q y 0 de otra manera. Esa es la matriz identidad de tamaño n por n, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, empezamos a calcular quién es D de esta matriz. Aplicamos nuestra fórmula y esto es igual la suma desde L igual con 1 hasta N de menos 1 a la L más I
X subíndice LI, F, ¿de quién? De la submatriz que yo obtengo de la matriz identidad de tamaño n por n al quitarle el enésimo renglón y ésima columna. Pues ahora le pongo doble subíndice porque el n lo estoy usando para enfatizar que estoy con la matriz identidad de tamaño n por n, aunque aquí ya es la matriz identidad de tamaño n-1 por n-1 que resulta de quitarle a la matriz esta que tengo aquí su enésimo renglón y ésima columna. Ahora, ¿esto a qué es igual? ¿Esto cómo lo puedo escribir, muchachos? ¿Cómo es este numerito que está aquí? Aquí lo tengo. Ese número es 0 si él es distinto de i. De otra manera es 1. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, de Sí. todos estos n sumandos que tengo aquí, todos van a ir multiplicados por 0, a excepción cuando L sea igual con I. Por lo tanto, esos n sumandos se van todos excepto 1. Me quedo con el sumando yésimo que va a ser este. Y esto aquí es igual, es menos 1 a la 2i, que es 1, x subíndice i, que es 1, entonces este es 1 por 1 por, y por hipótesis de inducción, ¿a qué es igual este? A 1. A 1, y por lo tanto esto es igual con 1 y ya terminamos. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bueno, entonces fíjense, ya demostramos que nuestra función D mayúscula, que así la denotamos, cumple con estas 4 propiedades que se llaman propiedades básicas. Vamos a hacer un cambio de notación. Entonces, en lugar de usar la letra D mayúscula, usamos lo clásico. Y entonces vamos a escribir esta fórmula de esta manera. Para enfatizar, ¿verdad? Aquí le voy a poner y esta fórmula es lo que se conoce la fórmula del determinante, ¿verdad? Por expansión a lo largo de su yésima columna. Entonces, fíjense, esta I que nosotros tomamos aquí fue un natural entre 1 y n. Es decir, esta fórmula que acabamos nosotros de demostrar se cumple para todo I entre 1 y n. Entonces, a alguien se le pudo repetir I igual con 3 y entonces están trabajando con los elementos de la tercera columna de A. A otros se le pudo haber ocurrido I igual con 1, etcétera. Y quiere decir que no importa el I que nosotros tomemos, siempre vamos a obtener el mismo resultado,
Por lo tanto, fíjense ustedes, y aquí podemos decir que tenemos n fórmulas, ¿verdad? Porque esta iba desde 1 hasta n para encontrar el determinante de una matriz. Ahora bien, ya lo demás no me da tiempo, porque no tenemos el tiempo suficiente, pero ya nada más para recalcar, se puede demostrar lo siguiente, que el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Entonces acuérdense que lo que son renglones para A son ahora columnas para su transpuesta y viceversa. Y gracias a esta fórmula quiere decir que también el determinante de una matriz la podemos encontrar, pero ahora usando en lugar de la columna iésima, el renglón iésimo. Y entonces esta fórmula se modifica de la siguiente manera. Y ahora el I lo tenemos aquí. Estamos usando los elementos ¿no? Y esa es el cálculo, ¿verdad? Se llama la función de el determinante de la matriz, calculándolo a lo largo o por expansión, muchas veces se dice también, en este caso del iésimo renglón. Y con esto tendríamos otras n formas de calcular el determinante de una matriz y sumándolas pues ya tendríamos 2 por n maneras de encontrar el determinante de una matriz. Bien, ¿hay alguna duda hasta ahorita, muchachos? No, profesora, ninguna. Bien, nada más para aclarar. Esta fórmula o esta fórmula que nos define la función determinante, hemos demostrado que cumple las propiedades de subíndice 1 hasta D subíndice 4. Esas se llaman propiedades básicas. Hay otras propiedades que se llaman propiedades adicionales, que ya no las vamos a estudiar porque ya no tenemos tiempo, pero nada más ese es un comentario. Nosotros lo que hicimos fueron las propiedades básicas. Y por ejemplo, la propiedad básica que nos dice, si dos renglones de una matriz o dos renglones consecutivos de una matriz son iguales, el determinante es igual con 0, en las propiedades adicionales ya no se pide necesariamente que los renglones sean consecutivos. Basta pedir que dos renglones sean iguales. Entonces no importa si son consecutivos o no. Entonces si por de pronto ustedes ven esa regla y dicen, no, pero es que nosotros lo demostramos siempre y cuando los renglones fueran consecutivos. No, lo que pasa es que esa regla se hace más general, pero ya vienen siendo propiedades adicionales. Y entonces hasta aquí vamos a dejarlo de determinantes, hasta aquí dejamos el curso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda acerca de la calificación de su examen? Yo, maestra, bueno, realmente no me ha llegado mi examen. No sé si ya los habré mandado todos. Ah, llaman de todos. ¿Cómo te llamas? Emiliano Omaña Sotoyo. Emiliano, perdón. Omaña Sotoyo. Omaña Sotuyo. Enseguida que termine la clase te lo mando, Omaña, y me contestas si te llegó. ¿Sale? Sí, maestra. Déjame nada más Sí. verificar tu correo para que estemos de acuerdo. A ver. Omaña. Es Omana S 1701 @, etcétera, etcétera.
Ah, qué raro. Bueno, pero yo te lo mando. Yo te lo mando enseguida. Entonces tú eres el Gracias. único que tienes otra persona que, aparte de Emiliano, que tenga algún problema. Bueno, entonces creo que todos están de acuerdo. Bien, entonces, pues lo único que me resta decirles, muchachos, es que me dio mucho gusto darles el curso de Álgebra 2. Esperamos pronto vernos en la escuela. Les deseo mucha suerte, mucho éxito en todos sus estudios de licenciatura. Van comenzando, pero bueno, están terminando su primer año. Entonces les deseo mucho éxito en lo que resta de sus estudios. Fue un gusto trabajar con ustedes. Que tengan excelentes fiestas de fin de año y el próximo año pues esté lleno de salud para ustedes y para sus familias. Pues entonces, a ver si nos podemos ver ya el próximo año en la escuela. Sí, profesora, muchas gracias. Y pues, Gracias, igual. profesora. Pues muchas gracias, muchachos. Estén muy bien. Igualmente, profesora, Igual, gracias. profa. Gracias. Felices fiestas, maestra. Igual Muchas compañeros. gracias. Nos vemos, profesora. Gracias por todo. Y estén muy bien.